alias La Quica. Parte 1. Del origen humilde al sicario de élite. Considerado responsable de cientos de asesinatos a sangre fría, entre civiles, policías, enemigos del cartel de Medellín e incluso miembros del propio cartel, el nombre de Dandeny Muñoz Mosquera, más conocido como alias La Quica, quedó marcado para siempre en uno de los capítulos más violentos de la historia de Colombia. Este contenido es netamente periodístico e informativo, y no expresa una postura editorial, sino la reconstrucción de hechos documentados. La Quica nació en el seno de una familia numerosa de 15 hermanos, entre los que se encontraba Brancés Muñoz Mosquera, conocido como alias Tyson, quien también terminaría convertido en sicario al servicio del cartel de Medellín. Provenían de un hogar humilde, liderado por un padre policía y una madre profundamente religiosa, voluntaria en la cárcel de Bellavista. Ambos padres eran cristianos practicantes, miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. El padre fue pastor y la madre predicadora, una familia que en apariencia estaba muy lejos del mundo criminal que terminaría devorando a varios de sus hijos. Pero a finales de los años 70 y comienzos de los 80, el avance del narcotráfico y la tentación del llamado oro blanco comenzaron a cambiarlo todo. Así lo explica Petriz Vaquero, historiador y politólogo, autor del libro El ABC de la Mafia, quien sostiene que La Quica fue un integrante clave de las organizaciones sicariales que se consolidaron en el Valle de Aburrá durante los años 80. Estas estructuras criminales fueron acercándose cada vez más a Pablo Escobar Gaviria, respaldándolo en lo que él llamaba acciones militares, que en realidad eran secuestros, atentados, asesinatos selectivos y actos de terror. Dandeny Muñoz inició su carrera criminal como escolta de Fabián Tamayo, alias Chiruza, mano derecha de John Jairo Arias, en el suroriente de Medellín. Desde ese rol, no solo protegía a los altos mandos, sino que también participaba en el pago de sobornos a policías y militares que colaboraban con el cartel. Sin embargo, La Quica no estaba dispuesto a quedarse en un segundo plano. Ambicioso y frío, decidió ascender dentro de la organización, ganándose el respeto del bajo mundo delincuencial antioqueño a base de violencia y lealtad. Tras la muerte de Chiruza en medio de la guerra contra el cartel de Cali, Dandeny fue reclutado de lleno por el cartel de Medellín cuando apenas había terminado el bachillerato. Su ascenso fue rápido y brutal, impulsado por su capacidad para apretar el gatillo sin dudar y sobrevivir en un entorno donde la traición era constante. Para mediados y finales de los años 80, Pablo Escobar había declarado la guerra total al Estado colombiano, ofreciendo $650 por cada policía asesinado. Bajo esa orden, La Quica y su hermano Tyson lideraron una sangrienta purga, comandando grupos de sicarios que operaban directamente bajo las órdenes del capo de capos. Aunque no siempre tuvo contacto directo con Escobar, La Quica se convirtió en uno de los hombres más temidos del cartel, señalado por las autoridades como responsable de múltiples asesinatos y vinculado incluso con la muerte de líderes políticos en 1989, entre ellos Luis Carlos Galán Sarmiento. Por estos hechos, fue recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, de donde logró escapar en 1991. Según testimonios de exmiembros del cartel como Popeye, La Quica comenzó a actuar con cierta independencia, algo que generó tensiones con Pablo Escobar. Mientras su hermano Tyson se mantenía cercano al capo y continuaba la guerra frontal contra la policía, Dandeny Muñoz tomó otro camino. Huyó a Nueva York, donde seguiría vinculado a actividades delictivas. Pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría su historia para siempre. Vamos con La Quica. La Quica es un amargado,
es un mal ser humano. La Kika es un hombre que no sé si ahorita ha recapacitado. La Kika miraba feo, contestaba feo, sin ninguna educación. Es un mal ser humano porque está preso, no sé si ha cambiado hoy en día, pero la Kika, por la falta de educación, por tanta violencia en su cabeza, pues yo lo perdono, no tengo ningún problema con la Kika. Inclusive estoy tratando de ayudarlo, ya que él está pagando 10 cadenas perpetuas en los Estados Unidos. El atentado, la captura y las 10 cadenas perpetuas. La mañana del 27 de noviembre de 1989 quedó grabada para siempre en la memoria de Colombia. Ese día, el vuelo 203 de Avianca despegó del aeropuerto El Dorado con destino a Cali. Minutos después, una explosión en pleno aire lo convirtió en una bola de fuego que cayó sobre el municipio de Soacha, a pocos kilómetros de Bogotá. El saldo fue devastador. 110 personas muertas, entre pasajeros, tripulantes y civiles en tierra. No hubo sobrevivientes. El país entero quedó paralizado. Horas después, el atentado fue reivindicado por los extraditables, el brazo terrorista del cartel de Medellín, que en ese momento libraba una guerra total contra el Estado colombiano para evitar la extradición de sus jefes a Estados Unidos. Desde entonces, comenzó una cacería implacable para encontrar a los responsables. Años más tarde, un nombre quedaría marcado para siempre por este crimen: Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Kika. Hasta el día de hoy, La Kika es el único miembro del cartel de Medellín que cumple condena en una prisión de Estados Unidos. Colombiana W Radio en 2013. Eso es algo muy ilógico, imagínense. En el país donde sucedieron los hechos y que ha hecho la investigación, nunca me acusaron de ello. Y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras, con testigos falsos, me condenaron por ello. La captura en Nueva York. En 1991, Dandeny Muñoz se encontraba en Nueva York, específicamente en el barrio de Queens. Según información de inteligencia, había llegado a Estados Unidos para cumplir una misión secreta relacionada con actividades criminales del cartel. La DEA ya tenía pistas sobre su paradero. Finalmente fue arrestado por agentes federales, no por el atentado del avión, sino por portar documentos falsos y tráfico de drogas. Sin embargo, durante el proceso judicial, el caso dio un giro radical. A partir de testimonios clave, muchos de ellos cuestionados con el paso del tiempo, los fiscales estadounidenses lo vincularon directamente con el atentado del vuelo 203 de Avianca. La acusación sostenía que La Kika había participado en la planificación y ejecución del ataque. Pero aquí es donde comienza la gran controversia. ¿Tenía La Kika la capacidad para ese atentado? Diversos analistas, investigadores y exmiembros del mundo criminal coinciden en algo fundamental. Si bien La Kika era extremadamente violento, líder de sicarios y pieza clave en la guerra urbana contra la policía, no contaba con el nivel de sofisticación técnica, logística y política necesario para ejecutar un atentado aéreo de esa magnitud. Un ataque como el del avión de Avianca requería explosivos especializados, infiltración en aeropuertos, acceso a información de vuelos colaboradores dentro de organismos estatales, contactos en altos niveles de poder, es decir, redes de corrupción en el DAS, la policía, el ejército o entidades aeroportuarias. Según estas versiones, La Kika y su grupo eran expertos en asesinatos selectivos, atentados urbanos y guerra sicarial, pero no en operaciones terroristas de alta complejidad internacional. Fui condenado por un crimen que no cometí. En repetidas ocasiones, Dandeny Muñoz Mosquera se ha declarado inocente del atentado. Yo estoy tratando de ayudarlo, ya que él está pagando 10 cadenas perpetuas en los Estados Unidos por la voladura del avión de Avianca en el año 89 y él no tiene nada que ver absolutamente con esto. En una entrevista concedida en 2013 a la emisora colombiana W Radio, fue contundente. En Colombia, donde sucedieron los hechos, nunca me acusaron. Aquí, con mentiras y testigos falsos,
me condenaron. Me dieron 10 cadenas perpetuas por un crimen que no cometí. Según su versión, la condena se basó en testimonios inconsistentes y en una premisa jurídica peligrosa: que todo miembro del cartel de Medellín era automáticamente responsable de todos los crímenes cometidos por la organización. Lógico, imagínense. En el país donde sucedieron los hechos y que ha hecho la investigación, nunca me acusaron de ello. Y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras, con testigos falsos, me condenaron por ello. Sin necesidad de probar su participación directa. 10 cadenas perpetuas. El fallo fue demoledor. 10 cadenas perpetuas. Una sentencia que en la práctica significa morir en prisión. Paradójicamente, la Kika no fue condenado en Estados Unidos por los asesinatos cometidos en Colombia, ni por la guerra contra la policía, ni por los múltiples atentados urbanos en los que sí tuvo participación directa. Fue condenado exclusivamente por el atentado del avión de Avianca, el crimen que él insiste en no haber cometido. Mientras tanto, investigaciones señalan que uno de los autores materiales del atentado habría sido Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete, quien presuntamente se encontraría en España y en libertad, sin cumplir condena por ese crimen. Una condena que sigue generando debate. A finales de julio, yo me autoincrimino y asumo la responsabilidad del atentado del avión de Avianca. Ese atentado era contra el que hoy es presidente César Gaviria, doctor César Gaviria. Hoy, Dandeny Muñoz Mosquera envejece en una prisión estadounidense, convertido en símbolo de uno de los mayores debates judiciales relacionados con el narcotráfico colombiano. ¿Debe una persona pagar por los crímenes de toda una organización solo por pertenecer a ella? ¿Es justicia o es una condena ejemplarizante? La historia de alias La Kika no es la de un inocente. Fue un sicario, un líder criminal y un hombre que sembró terror durante años. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Es justicia condenar a una persona por un crimen que presuntamente no cometió, solo por pertenecer a una organización criminal? La Kika cumple 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos. No por los asesinatos y atentados que sí cometió en Colombia, sino por un hecho específico: el atentado contra el avión de Avianca en 1989, UNA. Mientras tanto, otros nombres señalados como posibles autores materiales no han sido juzgados, e incluso algunos se encontrarían en libertad fuera del país. Esto deja sobre la mesa una realidad dura. En la lucha contra el narcotráfico, muchas veces la justicia se mezcla con decisiones políticas. Este no es un intento de limpiar su nombre ni de justificar sus crímenes. Es una invitación a reflexionar sobre cómo se construye la verdad judicial y quién termina pagando el precio más alto. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que la condena de alias La Kika es justa? ¿Debe pagar por todos los crímenes del cartel de Medellín solo por haber sido parte de él? ¿O estamos ante uno de los casos más polémicos de la justicia internacional? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista es clave para este debate. Si este contenido te pareció interesante, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias reales que marcaron la historia del crimen, el poder y la impunidad en América Latina. Nos vemos en el próximo video.